Hola, continuamos con el tema 4 sobre la atmósfera y lo último que vimos el miércoles pasado pues era relacionado con el clima. Hoy vamos a ver cómo se llaman las zonas climáticas de todo el planeta y también vamos a ver un poco cómo es el clima dentro de España, de nuestro país. ¿Vale? Para entender bien esto de las zonas climáticas, os voy a mostrar primero una imagen de, de un globo terráqueo, ¿vale? Y en esta imagen os voy a explicar pues unas líneas imaginarias que nosotros dibujamos dentro del globo terráqueo como para distinguir distintas zonas, ¿vale? Hay líneas que ya conocéis, por ejemplo, sabéis que la línea que pasa por la mitad de la Tierra se llama el ecuador, ¿vale? No se refiere al país Ecuador, sino a esta línea imaginaria que corta la Tierra por la mitad, ¿vale? Luego, en paralelo con esta línea imaginaria, tenemos una línea, ¿vale? Un poquito más alejada, así como a mitad de camino entre el ecuador y el polo, que llamamos trópico, ¿vale? El de arriba, el del norte, se llama trópico de Cáncer, y también desde el ecuador hacia abajo tenemos el otro trópico, que se llama trópico de Capricornio. Lo importante es fijarse que hay una línea central, Ecuador, luego en paralelo hacia arriba y hacia abajo dos líneas que llamamos los trópicos, y después ya nos referimos como al extremo del planeta que llamamos el círculo polar ártico en el norte o el círculo polar antártico en el sur. ¿Vale? Tenemos que tener clara esta imagen de cómo organizamos la Tierra en función de estas líneas, porque los climas del planeta van a tener que ver precisamente con esas líneas, ¿vale? Así que volvemos a nuestra página del libro, os la voy a mostrar a otro tamaño para ir explicando un poco qué es esto de las zonas del clima, ¿vale? Entonces tenemos que el planeta decimos que está dividido en tres zonas climáticas. Una zona climática que es de los climas que llamamos cálidos, luego una zona climática que llamamos la zona de los climas templados y una zona climática que llamamos las zonas de los climas fríos. Voy a ver qué pasa con la pantalla, que no se ve del todo bien. A ver si la podemos actualizar un poco y continúo explicándoos. Bueno, ya estoy acá, sí, ya la tenemos. En un momentito seguimos hablando de ella. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que el ecuador, ¿vale? Es la línea que pasa por el medio de la Tierra y los trópicos son las líneas que están en paralelo al ecuador, ¿vale? El ecuador estaría por aquí. Entonces, todo el territorio del planeta que se encuentre entre un trópico y el otro trópico le llamamos zona cálida, ¿vale? Todos los países de la Tierra, estos son países de América, aquí hay países de África, países de Asia, de Oceanía, parte de Australia. Bueno, pues todos los países del planeta que estén entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en medio está el ecuador, todos los países que estén entre los dos trópicos decimos que son países de climas cálidos. Es lo que llamamos la zona cálida del planeta, ¿vale? Luego, desde el trópico del norte, ¿vale? El trópico de Cáncer, desde el trópico hasta el círculo polar ártico, el espacio que va desde el trópico hasta el círculo polar ártico, todos los países que se encuentren en esa franja, y también desde el trópico de Capricornio, que es este que está aquí abajo, y el círculo polar antártico, todos los países, que veis que son muy poquitos, un poquito aquí de América, una chispa ahí de África, una chispa de Australia, bueno, pues todos los países que se encuentren en esa franja, la franja está de abajo, por debajo del trópico de Capricornio, o la franja esta de arriba, por encima del trópico de Cáncer, decimos que son zonas templadas, de clima templado, ¿vale? Y ya, ¿cuáles son las zonas de clima frío? Pues por encima de los círculos polares.
por encima del círculo polar ártico, que es esta línea azul de aquí, todo lo que se encuentre por encima, decimos que su clima es muy frío. De hecho, fijaos, está aquí dibujado de blanco porque son zonas de hielos. O las zonas del círculo polar antártico, es decir, lo que está por debajo de esta línea azul, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que caracteriza a un clima? Pues mirad, a un clima lo que le caracteriza es cómo es su temperatura o cómo son sus temperaturas y las lluvias, las precipitaciones a lo largo del año. Según sean esas lluvias y esas precipitaciones, pues definen los distintos climas de la zona cálida, de la zona templada o de la zona fría, ¿vale? En la zona cálida, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las temperaturas siempre son muy altas, son cálidas, porque siempre van a estar por encima de 18 grados. Con 18 grados nosotros ya aquí en Madrid vamos en manga corta, ¿eh? Bueno, pues temperaturas por encima de los 18 grados durante todo el año, ¿vale? Y los climas que hay en esta zona cálida tienen nombre, porque tienen luego características especiales, ¿no? Hay un clima que se llama el clima ecuatorial, otro es el clima tropical y otro es el clima desértico. Estos tres climas, que no vamos a ver ahora en detalle, pero son climas de la zona cálida del planeta, ¿vale? Los países que están en zona cálida del planeta tienen o clima ecuatorial, o clima tropical, o clima desértico. Los países que estamos, porque España está aquí, en climas templados, pues van a tener otras características. ¿Qué ocurre con las temperaturas en los climas templados? Bueno, pues que van a ser diferentes según la estación del año. Por ejemplo, en la estación cálida, en la estación del verano, pues son climas calurosos, ¿vale? Hay temperatura alta en verano. Luego, en invierno, pues todo lo contrario, hay temperaturas frías. Y luego la primavera y el otoño, pues son temperaturas intermedias, ¿vale? Si nos fijamos un poco en qué ocurre en España, pues eso, los veranos suele hacer mucho calor, los inviernos suele hacer mucho frío, y en primavera y en otoño, pues más o menos, días un poco más calientes, otros días un poco más fríos, pero son temperaturas intermedias, templadas, ¿vale? Y dentro de los climas templados, pues también los clasificamos en clima mediterráneo, clima oceánico, clima continental y un clima desértico, pero que no es tan extremo como el de los climas cálidos, ¿vale? Le llamamos el desértico templado. Y luego, en las zonas frías del planeta, cerca de los polos, pues ahí podemos decir que durante todo el año las temperaturas son muy bajas, hace mucho frío, incluido el verano. Allí no hay veranos, siempre hace mucho frío. Y los dos climas que pertenecen a las zonas frías o a los climas fríos se llaman clima polar y clima de alta montaña. Sí que os voy a aclarar que el clima de alta montaña no solamente se da en las zonas de climas fríos, aquí por encima del círculo polar ártico o del círculo polar antártico. También hay altas montañas en otras partes del planeta, por ejemplo esta que vemos aquí blanco, estas zonas blancas indican que esos climas, aunque tendrían que estar en zona templada, son de altas montañas. Hay cordilleras tan altas que en la parte superior de esas cordilleras hace frío siempre, independientemente de que luego en ese país, en las zonas que no hay montaña, pues el clima sea más templado, ¿vale? Entonces, el clima de alta montaña no se da solamente en las zonas del planeta que tienen clima frío, sino también en algunos otros puntos del planeta. Todo lo que veis aquí en este mapa coloreado de blanco es que hay grandes cordilleras y el clima va a ser muy frío, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que íbamos a ver de esta página, ¿vale? Lo de los climas de Europa no lo vemos, porque nos vamos a centrar ahora en cómo es el clima, pero en España, ¿vale? España está dentro de Europa y vamos a concretar cómo es el clima de nuestro país. Bien, el clima en España. Vamos a ampliar esta página, que es lo que nos interesa. Mirad, el clima en España, ya sabemos que los climas pertenecen al grupo de climas templados, y en España vamos a tener clima oceánico, clima continental, clima mediterráneo, clima de montaña, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a tener en España. Y clima subtropical,
Ahora veréis que este es un poco excepcional, pero también tenemos clima subtropical, ¿vale? Bueno, estos climas van a estar asociados a distintas zonas de España. No da lo mismo, o no es el mismo clima el que tenemos en el interior, donde está Madrid, aquí tenemos a Madrid, no es lo mismo el clima de interior, que está muy alejado del mar, que hay montañas, que el clima en la costa, ¿vale? En la costa, y tampoco es igual el clima en la costa del norte, en Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, que en la costa del sur, donde están pues provincias andaluzas como Málaga, Granada, Almería, son climas diferentes a pesar de que los dos estén pegados al mar. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que tenemos en España, ¿vale? Aquí está identificado en este mapa por colores. Veréis, clima oceánico, pues vemos que está en la zona verde. El norte de España, la zona verde, tiene clima oceánico. Son las provincias de Galicia, que está aquí, a continuación está Asturias, luego está Cantabria y luego ya está el País Vasco, ¿vale? Son las provincias del norte de España que están pegados al mar Cantábrico y que se llama clima oceánico. Bien, ¿qué tiene el clima oceánico? Pues tiene temperaturas suaves durante todo el año, es decir, no hace demasiado frío en invierno, pero tampoco hace demasiado calor en verano, por eso son suaves, y llueve, precipitaciones significa lluvia, y llueve copiosamente, es decir, llueve muy a menudo, ¿vale? La lluvia en esta zona es muy frecuente. Como el clima es templado y la lluvia es frecuente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una vegetación abundante, ¿vale? No vamos o no os vamos a pedir que os aprendáis de memoria si son castaños, hayas, prados, helechos y musgos. Si alguien lo aprende, pues ya lo sabe. Si no, pues el año que viene seguiremos trabajando con los climas de España más en concreto. Pero sí que nos conviene saber, pues eso, que la temperatura es suave, que llueve muy a menudo y que hay bastante vegetación. También por eso aquí lo han dibujado de verde. Porque el agua y el clima suave favorece que haya muchas plantas. Clima continental. Bueno, pues es el que está aquí dibujado en amarillo. Veis que la mayor parte de España tiene clima continental. Bien, ¿qué características tiene el clima continental? Pues que las temperaturas son un poco extremas. Mucho frío en invierno, acordaos esos días que vamos al cole abrigados hasta las orejas porque hace un frío impresionante, sobre todo a primera hora de la mañana o ya por la noche, muchísimo frío en invierno, pero luego también en verano podemos tener días de un calor insoportable, mucho calor en verano, ¿vale? El clima continental tiene los dos extremos. En invierno mucho frío, en verano mucho calor, y luego las lluvias pues no son demasiado abundantes, son escasas. En Madrid no llueve muchos días, ¿vale? Entonces, las lluvias son escasas y como hace mucho frío en invierno, parte de esas lluvias pues caen en forma de nieve, sobre todo en las zonas de montaña de esta zona amarilla que hemos representado aquí en este mapa, ¿vale? Luego tenemos el clima mediterráneo, que estaría aquí representado por la zona naranja. Está todo pegado al mar Mediterráneo, todo esto es mar Mediterráneo, y este trocito de aquí, aunque ya está en el océano Atlántico, pero bueno, el clima es igual que el que hay en la zona de las provincias que están pegadas al mar Mediterráneo, ¿vale? Pues todo esto naranja se llama zona de clima mediterráneo. ¿Y qué tiene de característico el clima mediterráneo? Bueno, pues que en invierno no hace tanto frío. La gente que vive en Valencia, en Alicante o en Barcelona, pues no tiene temperaturas de invierno de un frío inaguantable. Hay veces que sí, hay algún día suelto que sí, pero lo normal es que sean inviernos un poco más suaves, ¿vale? Inviernos templados. Y luego, eso sí, los veranos sí son calurosos. Todas estas zonas son de playa, las playas de la Costa Brava, de la Costa Valenciana, de Murcia, de Andalucía. Pues en verano hace calor, la gente va a la playa pues porque son zonas donde te puedes bañar a gusto. ¿Qué lluvias tienen? Pues también son escasas, ¿vale? Son irregulares, llueve pocas veces y tampoco se puede decir si hay meses que va a llover más o que va a llover menos, son irregulares, ¿vale?
¿Qué tipo de vegetación hay en estas zonas? Pues la verdad es que, bueno, no hay grandes bosques, ¿vale? Sí que hay pinos, hay robles, hay castaños. Nos interesa sobre todo, o nos vamos a centrar mejor este año, solo en el clima, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho cómo son los inviernos, cómo son los veranos y que las lluvias son escasas en esta zona. Y luego, por último, bueno, por penúltimo, climas de montaña, pues solo se puede dar donde haya montañas, claro, ¿eh? Entonces, en el mapa estarían representados los climas de montaña por el color morado. El color morado este marca cordilleras, los Pirineos, aquí el sistema central, ¿vale? Donde haya zonas moradas es que hay montañas de suficiente altura como para que el clima en esas zonas de montaña sea diferente. ¿Cuál es el clima de montaña? Pues en verano fresquito, ¿vale? En la montaña hace fresco en verano. Y en invierno pues mucho frío, ¿vale? En invierno mucho frío, en verano fresquito. Y luego sí que llueve abundantemente porque ya decíamos el otro día que las montañas retienen las nubes y esas nubes sueltan parte del agua cuando atraviesan una zona de montañas. Entonces, hay lluvias abundantes en las zonas de montaña que además en invierno pues esa agua cae en forma de nieve, ¿vale? Suele llover bastante. Y por último, el clima subtropical se da solo en las Islas Canarias, que están dibujadas aquí para meterlas en un mapa único, pero en realidad las Islas Canarias no están situadas aquí, por eso se hacen dentro de un rectángulo. Tendríamos que bajar bastante en África, un trocito, para alejarnos de España y, bueno, del continente, de la parte continental de España, y las Islas Canarias estarían como por aquí abajo en un mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que como están mucho más al sur, pues si volvemos a la página anterior, ¿vale? Las Islas Canarias, como estarían como por aquí, ya entran en la zona casi cálida del planeta. Por eso su clima no es un clima templado, es un clima cálido y por eso se llama aquí clima subtropical, ¿vale? Porque están las Islas Canarias muy cerquita del trópico de Cáncer. Entonces, ¿cómo son las temperaturas del clima subtropical? Pues son cálidas durante todo el año, ¿vale? Por eso la gente a lo mejor en invierno se va de vacaciones a Canarias, porque sabe que va a hacer una temperatura pues muy agradable, más bien cálida, ¿vale? Se pueden ir a la playa aunque sea invierno, porque su temperatura durante todo el año es cálida. Y lluvias pues son muy escasas, en esas zonas llueve muy poco, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Ya solo nos falta hablar del cambio climático, que lo veremos en una clase de otro de estos días.